Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Muy buenos días, estamos aquí en Radio Grito, el medio que te lleva, y comenzamos con el programa La Policía Te Informa. Adelante. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. La emisora WG 1200 Radio Grito. Este es un programa más de La Policía Informa y yo soy el teniente Francisco Santiago, el director o el comandante de precinto del precinto de Lares, del cuartel de Lares. Y en esta mañana vamos a estar tocando el tema de la violencia doméstica, la ley 54. Y para ello quiero comenzar diciendo que en el precinto de Lares, lo que comprende la población de Lares, en lo que va de año se han investigado 59 violaciones a la ley 54, a la ley de violencia doméstica. La mayoría de estos delitos que se cometieron, estas 59 violaciones a la ley 54, la mayoría de ellas han ocurrido en el turno de día, entre 11 de la mañana a 7 de la noche. Ahí se han investigado 29 querellas. En otro horario que se reporta mucha violencia doméstica, en el horario de 7 de la noche a 3 de la mañana, donde se han reportado 25 delitos o violaciones a la ley 54. Y en el horario de la madrugada es donde menos se reportan, que se han reportado 5. Traigo la atención a esto porque yo creo que un solo caso de violencia doméstica es más que suficiente, o sea, no debe ocurrir ninguno. Pero lamentablemente llevamos años trabajando con este delito de la ley 54 de la violencia doméstica y a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por diferentes entidades gubernamentales y por diferentes agrupaciones que también son privadas sin fines de lucro, que se dedican también a trabajar mano a mano con el gobierno y con otras agencias para erradicar la violencia doméstica, aún así cada día seguimos enfrentando este crimen, esta violación a la ley y que no debería ocurrir, porque la violencia doméstica es una situación o un delito que afecta no solamente a los que están implicados en la violencia doméstica, sino también a los familiares allegados, a los hijos y a las personas que quieren, ¿verdad?, a sus seres queridos que se ven involucrados en esta actividad de la violencia doméstica. Quiero comenzar definiendo la violencia doméstica. Yo sé que muchos la conocen, porque hay otras personas que a veces cuando van al cuartel y van con un incidente simplemente porque ellos entienden que lo que dijeron fue una palabra, no agredieron a la persona, no se dieron cuenta que esa palabra que profirieron o dijeron es una palabra que ofende, que violenta, ¿verdad?, la dignidad del ser humano que la recibe, y ellos no pueden comprender que eso también se considera una violación a la ley 54. Por eso quiero comenzar diciendo que la violencia doméstica se define como un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, excónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual, o una persona con quien se haya procreado una hija o un hijo para causarle daño físico a su persona, a sus bienes o a la persona de otro para causarle grave daño emocional. Ya vemos que la violencia doméstica define que es un maltrato constante o un patrón constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica. Y esa parte de la violencia psicológica mucha gente no comprende que decir palabras que ofenden o que violentan la dignidad del ser humano se puede comprender o se puede interpretar como una violación de la ley 54 si cae dentro, ¿verdad?, de los parámetros de la ley, que en su mayoría sí caen. También podemos definir, para que tengamos claro qué es la violencia psicológica, mientras que la violencia psicológica se define como un patrón de conducta constante ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al acceso y anejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso a alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas o destrucción de objetos apreciados por la persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor.
Así que lo que queremos decir con la violencia psicológica, eso ocurre a menudo. La mayoría de los casos que llegan a nuestro precinto, ¿verdad? Hay unos que son de violencia física, pero la mayoría son de violencia psicológica, donde el agresor le dice a la persona que es víctima o que le va a coartar algún derecho o que le va a quitar los hijos o que va a hacer cualquier situación en su trabajo para que la gente se entere de que haya situación, o le dice que tú no vales nada, tú no eres una buena persona, y empieza a maltratarlo psicológicamente. Esos son la mayoría de los casos que nosotros investigamos. Sí existe la violencia física, porque también hemos investigado casos que son de verdad, son horrendos, espeluznantes, con relación a agresiones físicas. Y uno dice, estamos en el 2021, en el siglo XXI, perdón, y aún así todavía experimentamos, ¿verdad? O vemos este tipo de casos que nosotros como policía, que no dejamos de ser seres humanos, que no dejamos de ser esposos y padres de familia, nos consternan y también nos hacen, ¿verdad? Reaccionar y ver cómo es que todavía el día de hoy existe gente que menosprecia a otras personas con quien tienen familia, con personas con quien han procreado hijos y tienen un hogar. Pues uno ve este tipo de conducta, también a unos le choca, ¿verdad? Uno como policía se tiene que mantener imparcial, uno como policía se tiene que mantener, ¿verdad?, en la línea de siempre estar vigilando por los derechos de ambos, del agresor y de la persona víctima, pero no deja de uno también consternarse en ocasiones, porque uno también es padre de familia, uno también es esposo, y uno también ve, ¿verdad?, estas cosas que para uno son intolerables y siguen pasando. La violencia doméstica se manifiesta en diferentes maneras, ¿verdad? Y vamos a mencionar algunas manifestaciones de ella. Dice la violencia física, que consiste en agresiones en forma de golpes, patadas, en fin, agresiones físicas de todo tipo y gravedad. Y aunque usted no lo crea, al día de hoy se han investigado querellas donde ha habido este tipo de violencia física, donde ha habido agresiones en forma de golpes, patadas y agresiones físicas de todo tipo y han causado grave daño. La violencia doméstica también consiste en actos de violencia y sodomía mediante la fuerza y la intimidación y entre otros actos que no son consentidos, sexuales que no son consentidos. Y al día de hoy hemos también investigado tipos de querellas como eso, que son cosas que no deben suceder. Uno tiene que respetar a su pareja, uno tiene que respetar, y cuando yo hablo aquí de pareja hablo de ambos géneros, de hombre y de mujer, o de cualquier persona que contenga una relación consensual íntima. Hay que respetarlo, hay que tener en consideración cuando la persona quiera o no quiera tener algún tipo de intimidad con uno. No se pueden obligar a las personas, porque eso es ley 54, en adición a que eso es un maltrato psicológico. La violencia doméstica emocional incluye intimidación, uso de palabras ofensivas, degradación, soledad obligada, esclavización y coerción. Y usted dirá, wow, eso es muy exagerado, o no existe eso. Sí existen esos casos. Sí existen personas que aíslan a su pareja con intención de manipularla, de crear algún tipo de coacción sobre ellos para lograr cualquier objetivo, ¿verdad? Sí existe la degradación, eso constantemente se ve, donde le dicen palabras ofensivas que degradan, ¿verdad? Lo degradan como persona o como ser humano y lo hacen sentir menos. Y lamentablemente hay gente que mentalmente eso le afecta tanto y tanto que se creen esas palabras ofensivas, que se creen ese tipo de manipulación que le están haciendo y se afectan en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Dice la ley 54, ¿verdad?, los estudios, que a pesar de los altos casos de violencia doméstica y de ser un problema que trasciende las líneas raciales, económicas y sociales, los fuertes patrones culturales, producto de muchos años de ordenamiento social, que implícitamente justificaban o justifican el que los hombres fueran violentos contra la mujer, son responsables de que los delitos que se conciben como graves y serios cuando se dan dentro del marco general de la sociedad
no se ven tan graves y serios cuando se dan en el ámbito de la familia. Y eso lo vemos al día de hoy. O sea, hay gente que cuando llega allí, pero bendito, le van a radicar una ley 54 si lo que le dijo fue tal cosa y no le hizo ningún tipo de daño. Y además, pues, pasó algo que yo entiendo que se lo merecía, o que él se lo merecía, o ella se lo merecía. O sea, ese tipo de patrones culturales donde mayormente se da o se ve que el hombre piensa que está por encima de la mujer, ¿verdad? Y no quiero que me vaya a malinterpretar, pero sí son los patrones que teníamos en nuestra cultura, lo que le llaman el machismo, ¿verdad? La prepotencia del ser hombre. Y yo soy hombre, ¿verdad? Y tengo que aceptar que muchas veces he visto, ¿verdad? En muchas personas que conozco, ese tipo de patrón de que los hombres no lloran, los hombres siempre, ¿verdad?, son los que mandan en la casa, y ese tipo de cosas afectan emocionalmente a ese niño cuando va creciendo. Y cuando llega adulto, tenemos una persona que posiblemente se convierta en un violador de la ley 54, en un maltratante, no solamente de la ley 54, sino también maltratante con sus hijos, maltratante con la gente que convive en su hogar. Y yo creo que esto es no solamente un problema donde el gobierno tiene que trabajar, sino que también nuestras familias tienen que trabajar y recibir ayuda para nosotros erradicar ese tipo de patrón o conducta social que hace ver que siempre el hombre tiene la razón cuando comete algún tipo de violación dentro de la familia, algún tipo de delito dentro del marco, ¿verdad?, dentro del ámbito de la familia. No podemos permitir gente maltratando a sus hijos. No podemos permitir gente maltratando a su familia, a su esposa o a su esposo. Porque tengo que decirle que los últimos casos que hemos investigado aquí en el precinto de Lares han sido de mujeres contra hombres. O sea que la violencia doméstica, como dice aquí, no escoge ni líneas raciales, ni económicas, ni sociales, ni escoge género. O sea que la violencia doméstica se da hacia ambos lados, de hombre a mujer y de mujer a hombre. Como le dije, los últimos que hemos investigado en el precinto de Lares son de mujeres que han agredido a sus parejas o a sus exparejas también. Y entonces no podemos nosotros como familia permitir que este tipo de conducta se siga proliferando. Y como dije al principio del programa, llevamos años trabajando con esta problemática de la violencia doméstica, de la violencia conyugal, y al día de hoy estamos todavía batallando porque no logramos erradicar esto totalmente de nuestros hogares, nuestra familia. Y es porque primeramente necesitamos conseguir ayuda, o tratar de conseguir ayuda para que la familia, junto con las entidades, ¿verdad?, gubernamentales o ya sea aquellas privadas sin fines de lucro que también trabajan con esta problemática, permitan que recibir ayuda. Mucha gente piensa que están solos, que no hay ayuda, que no vale la pena reportar, pero la realidad del caso es que hay que hacerlo porque es la vida de la persona que está siendo maltratada la que está en juego. O sea, no dudes en que cuando alguien recibe algún tipo de violencia emocional o física, no dude en buscar ayuda. Y si cae dentro de la ley 54, no dude en pasar al cuartel más cercano y radicar una querella, porque nosotros como policía tenemos una responsabilidad de protegerle y ayudarle. Y junto con nosotros está el andamiaje completo, ¿verdad?, del sistema de justicia criminal, que va mano a mano con ayudando a las personas. Sé que muchos van a pensar lo contrario, pero es porque también en la ley 54 hay que cumplir también con las reglas de procedimiento criminal, como lo he dicho en otros programas anteriores. O sea, las víctimas tienen derechos y los victimarios también. Y a veces no sabemos el contexto en el que se dan los casos de violencia doméstica, en este caso que estamos hablando de violencia doméstica, para poder nosotros decir que la ayuda que le dio el gobierno no sirvió, o que no funcionó, o que los tribunales no están ayudando a las personas, porque no conocemos cuáles fueron los detalles de esos casos. Muchos de esos casos que se desestiman en los tribunales porque no hay la prueba suficiente, o porque no se cumplió con X o Y cosa que la regla de procedimiento establece, o la regla de evidencia. O sea, nosotros tenemos que como policía, ¿verdad?, y como investigadores, llevar nuestros casos al tribunal, ¿verdad?, con la investigación que tenemos, pero si
Si la persona que ha sido víctima no quiere enfrentar un proceso, ahí nos dificulta a nosotros que podamos continuar adelante. Y aún así la decisión de no radicar un caso no es nuestra. Es una decisión que toma la Fiscalía, ¿verdad? El Departamento de Justicia, que es donde primero uno lleva estos casos. Y ellos muchas veces también se ven con las manos atadas porque las víctimas no se muestran cooperadoras, las víctimas no quieren recibir ningún tipo de ayuda. Y muchas veces se puede entender porque piensan que le están haciendo daño al papá de sus hijos o a la mamá de sus hijos, piensan que le están haciendo un daño que van a perder muchas cosas más, pero no están pensando en que su vida está en peligro. No están pensando que muchas veces o en muchas ocasiones estos casos que se llevan al tribunal o a la fiscalía primeramente, cuando la persona lo desestima, piensa que todo se arregló porque esto es un patrón donde la mayoría de los agresores tienen un dominio de la palabra, un dominio, ¿verdad? Son personas, como dicen en la calle, son personas que tienen mucha labia y convencen a sus víctimas de que, mira, lo hice por esto, yo te prometo que la próxima vez esto no va a volver a suceder así de esta manera, no va a ocurrir nunca. Entonces, lo creemos porque queremos tener nuestro matrimonio, nuestra familia en paz, y lo que estamos es permitiendo que un problema vaya creciendo poco a poco, hasta que Dios no lo quiera, ¿verdad? Esa persona puede perder su vida porque no quiso seguir adelante con un proceso, ¿verdad? Criminal. Y porque vuelvo a repetir lo mismo, de que en nuestra cultura hacen ver que esos delitos que ocurren dentro del ámbito de la familia no son tan graves como los que ocurren en la calle. Un aspecto adicional de la violencia doméstica que no podemos dejar de recalcar es que el efecto que tiene esta sobre los hijos y las hijas de las parejas que viven inmersos en el problema. O sea, nuestros hijos que están constantemente viendo, los hijos que están constantemente viendo ese patrón de conducta en el hogar, son afectados de forma emocional, de una forma que usted ni se imagina. Son niños muchas veces callan esa situación que están viviendo en su casa y emocionalmente se afectan. Le afectan, ¿verdad? El desarrollo académico, le afecta el desarrollo afectivo emocional y es una cosa que nosotros tenemos que tener siempre presente por nuestros hijos. Yo les recomiendo que por los hijos y ¿verdad? Y por su vida, todas esas personas que son víctimas de violencia doméstica, no duden en reportarlo, no duden en buscar ayuda. Olvídense de que si el caso no prosperó o prosperó, como le dije anteriormente, nadie conoce los detalles de ese caso para decir que el tribunal no lo está ayudando, la policía no le está ayudando, la fiscalía no le está ayudando. Mi experiencia en 34 años es que la mayoría de los casos, un 99% de los casos, 99.9%, los casos prosperan y son de ayuda a muchas personas que solicitan ayuda en cuanto a cuando son víctimas de la ley 54 de la violencia doméstica. Son bien poquitos los casos que nosotros nos vemos con la mano atada, pero son los más que se resaltan, porque lamentablemente, ¿verdad? Eso es lo que llama la atención a la gente, a la prensa y a los medios. Y, ¿verdad? Y yo sé que de eso viven ellos, pero la realidad del caso es que las estadísticas muestran que nosotros tenemos las herramientas para poder ayudar a estas personas que se nos acercan cuando son víctimas de la ley 54. En el 1988 se hizo un estudio en el Boston City Hospital y determinó que el 60% de los casos de maltrato de menores, la madre también era víctima de maltrato en el hogar. Vemos como algunas cosas se relacionan, o sea que el 60% de los casos de maltrato de menores eran en el hogar donde la madre también era víctima. En el 1985 también se hizo otro estudio en el Departamento de Servicio de la Juventud de Massachusetts y encontró que los menores que se crían en hogares donde se practica la violencia doméstica tienen el 74% de probabilidades de cometer crímenes y son 26% más propensos a cometer una violación sexual. Por otro lado, también se hizo otro estudio en Oregón y el 68% de los jóvenes delincuentes habían presenciado el maltrato recibido por sus madres. Otros estudios indican que estos menores están 6 veces más expuestos a intentar el suicidio, el alcohol, las drogas, a escaparse del hogar, a involucrarse en prostitución y cometer ataques sexuales. Mire para allá toda la secuela que la violencia doméstica puede traer en un hogar.
descontrola totalmente o desestabiliza totalmente el hogar, y en adición a eso afecta a sus niños de una manera increíble. Vemos que diferentes estudios lo demuestran así, o sea, que nosotros debemos buscar ayuda, y nosotros encarecidamente le queremos decir a todos los que nos están escuchando en esta mañana: si usted está enfrentando alguna situación de violencia doméstica, ya sea de maltrato físico, ya sea de maltrato emocional, o violencia psicológica o intimidación, algún tipo de persecución, no dude en reportarlo, no dude en llamar a nuestro cuartel al 897-2020, y nosotros le vamos a canalizar la ayuda donde que usted necesita, ya sea con fundaciones y otro grupo de personas que tienen algún tipo de acuerdo colaborativo con nosotros, y si no lo tenemos, lo buscamos. Pero la idea es que nosotros logremos erradicar la violencia doméstica de los hogares, ¿verdad? Del maltrato a la familia, a los niños. En Puerto Rico hay estudios de discrimen por razón de género en los tribunales, determinaron o encontraron que la violencia doméstica afecta a los niños cognitivamente, o sea, en su desarrollo de aprendizaje emocional y físicamente. Los niños también son víctimas de esta, aunque no vaya dirigido directamente a ellos. O sea, los estudios siguen recalcando lo mismo, o sea, los niños son víctimas de la violencia doméstica, aunque ellos no sean la víctima directa en ese tipo de incidentes. Además, los niños aprenden de los padres e imitan su comportamiento. Pueden mostrar también una conducta abusiva hacia su madre, o imitan, el patrón de violencia en sus propias relaciones. El carácter continuo de la violencia doméstica le refuerza la idea a los niños de que esta es aceptable y es parte integral del proceso de convertirse en hombres. Por otro lado, hay riesgo de que los hijos presencien la violencia doméstica contra su madre sufran también problemas psicológicos y de comportamiento. O sea, estudio tras estudio recalcan que la violencia doméstica es un mal que no debe ocurrir en ningún hogar. Es un mal donde debemos atajarlo por todas las formas y maneras que tengamos posible, ¿verdad?, a nuestro alcance. Yo quiero decirle que aparte de la ley 54, o dentro de la ley 54, hay unos remedios para aquellas personas que no quieren comenzar un proceso criminal en contra de su cónyuge, pero sí quieren protegerse ella o ellos y su familia, y son las órdenes de protección. O sea que existen remedios donde, si usted no quiere que esa persona enfrente un proceso criminal, que no debería, ¿verdad?, debería enfrentarlo, entiendo yo que debería enfrentarlo, pero existen en las órdenes de protección, que también los tribunales las expiden. Y usted sabe que en estos últimos meses ha habido controversia con eso de las órdenes de protección, y los tribunales y la fiscalía y la policía están siendo más rigurosos en cuanto a ofrecer ese tipo de orientación y ayuda, y expedir la orden de protección, ¿verdad?, porque eso lo piden los tribunales. Pero esto es un proceso donde muchas veces comienza en la policía, luego va a fiscalía, y el tribunal escucha la parte y puede pedir una orden de protección. Es parte en beneficio, ¿verdad?, de esa persona que está sufriendo o que está siendo producto de la ley 54 de la violencia doméstica. Hágalo por su vida, por proteger su vida, por proteger su familia, sus hijos. Una persona que lo maltrata o que la maltrata no es una persona que realmente aprecie o ame, ¿verdad?, que usted sea su pareja o su compañero. O sea, no vale la pena seguir una relación donde es tóxica, donde es dañina, donde podemos perder la vida y perder lo más valioso, ¿verdad?, que es nuestra vida y nuestra familia. Así que nosotros lo que queremos es crear conciencia de que usted no tenga miedo. Olvídese, como dije, vuelvo y repito, que si aquel caso, la orden de protección no funcionó, haga su gestión, escape por su vida, sea usted usted, ya me refiero a hombre o mujer, porque como dije anteriormente, esto se da a ambos lados, vaya y busque ayuda y verá que las cosas se pueden mejorar, ¿verdad?, y podemos trabajar con esa situación, porque hay mucha gente que está interesada en poner la mano y ayudar a erradicar la violencia doméstica que por tantos años está afectando a nuestra sociedad. Y como vuelvo y le digo, nosotros tenemos unos patrones culturales tan y tan fuertes que
que siempre se buscaba la manera, y a veces, al día de hoy, a veces lo escuchamos, ¿verdad? Decir que cuando el hombre comete algún tipo de violación en contra de su esposa o de su familia, es porque tiene alguna justificación. Créeme que no hay justificación alguna. No hay justificación alguna que avale, que dé la razón para uno agredir a una dama, agredir a sus hijos o agredir a un hombre, como sea, de la manera que sea. No hay justificación alguna para que, en este caso estamos hablando de los patrones sociales que siempre ponían al hombre por encima de la mujer. No hay razón alguna para que un hombre cometa una violencia doméstica en contra de su esposa o un maltrato de menor en contra de sus hijos. No hay justificación alguna. No piense que la persona que lo ama lo agrede porque lo ama, porque lo cuida, lo protege, porque aunque usted no lo cree, hay gente que piensa así, no, él actúa así pero es porque nos protege, porque nos quiere, o ella actúa así porque ella quiere lo mejor en el hogar y quiere más. No hay razón. Nosotros queremos crear conciencia de que usted, si es víctima de violencia doméstica, vuelvo y repito, ya sea maltrato de empleo de fuerza física, violencia psicológica, intimidación, persecución contra una persona, ¿verdad? O contra su persona, no lo permita. No permita que sea acosada o acosado de ninguna manera. Así que nosotros tenemos nuestras puertas abiertas en el cuartel de Lares y tenemos también ciertos acuerdos con otras agencias como son Alas de la Mujer y otros tipos de agencias que se dedican, ¿verdad? Que son sin fines de lucro y se dedican a ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Así que cualquier duda, cualquier información, cualquier otra inquietud que usted tenga relacionado con la violencia doméstica, y vamos a incluir también aquí el maltrato de menores, le aconsejamos que pase por nuestro cuartel o nos llame al 897-2020 y nosotros muy gustosamente vamos a estar mano a mano con usted y le vamos a ayudar. Nosotros tenemos la división de relaciones con la comunidad, nosotros tenemos la división de violencia doméstica, nosotros tenemos dentro de nuestra agencia diferentes unidades de trabajo que están dispuestas a dar la mano a mano, incluyendo el precinto del Lares en este caso específicamente, porque estamos hablando de a la gente que reside aquí en el pueblo de Lares, pero en cualquier lugar que usted se encuentre que nos esté escuchando, ya que estas ondas radiales se escuchan en bastantes áreas de Puerto Rico, usted vaya y busque ayuda. Así que este ha sido otro programa más de La Policía Informa. Queremos desearle el mejor día de su vida, ¿verdad? Y que Dios los bendiga y que pasen muy buenas tardes. Acabas de escuchar el programa La Policía Te Informa. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Grito. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.